Hay una característica del apóstol Pablo que tiene que ver con su forma de pastorear a las iglesias que él había fundado, y esa característica renace, o más bien reluce, en muchas de sus cartas, en Gálatas particularmente, después que tiene un comienzo duro contra todos aquellos que atentan contra la gracia de Dios en Cristo. Pablo se convierte en ese pastor que se acerca al corazón de esa iglesia para exhortarles como debe exhortar un pastor. Pero dentro de esa exhortación, el apóstol Pablo nunca quita la mirada de la ley de Dios y nunca rebaja la ley, ni rebaja tampoco las demandas de Dios. Es un acercamiento como padre, pero firme, que la gloria de Dios nunca sea violentada. Por eso le he puesto de título a mi sermón Compasión, Ley y Retribución, y quiero que me acompañen a Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Y vamos a oír al apóstol Pablo. Y nosotros creemos que hay apóstoles hoy, yo. Mírelo ahí, el apóstol Pablo. ¿Usted quiere oír un apóstol? Ahí está. No tiene que buscar más nada. Si usted quiere ir a apóstoles, ahí está el Nuevo Testamento. Y esa palabra de Dios que está viva. Y no necesitamos los inventos de los nuevos apóstoles que están pendientes a su vientre y a sus cuentas de banco. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, en esta hora venimos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Rey. Te pedimos, Señor, en esta hora, que perdones nuestros pecados, que nos cubras bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Que tu palabra eterna, tu palabra apostólica, salga desde este púlpito por el poder del Espíritu de Dios e impregne la vida de cada uno de los tuyos. Que sea mensaje de salvación para los tuyos y mensaje de condenación a aquellos que rechazan la verdad eterna de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Compasión, ley y retribución. ¿Sabe, hermano? En uno de los famosos ayunos de Mahatma Gandhi, cuando la India se hundía en una guerra civil, la cual desgarraba a esa nueva nación, Gandhi moría
en uno de esos famosos ayunos que lo hicieron merecedor de reconocimientos alrededor del mundo. Y como muy bien dice su biografía y como muy bien está plasmado en la película, en un momento se le acerca un hindú y ese hombre que se acerca a Gandhi le pone comida al frente y le dice: come, come, y añade: para mí ya no hay redención. Y Gandhi le pregunta: ¿por qué? Y él le dice: tomé a un niño pequeño, un bebé, y lo maté contra una pared, lo aplasté contra una pared, un niño musulmán, de una familia musulmana. Para mí no hay redención, ya no existe la redención. Gandhi le dice que sí tiene redención. Y le da la siguiente fórmula: vas a adoptar un niño pequeño, lo vas a criar como tu hijo, lo vas a alimentar, te vas a enseñar, va a ser como tu hijo. Pero añadió: pero así como eres hindú, lo vas a criar como un musulmán. Esas son las soluciones que vamos a oír continuamente de la mente de los hombres que buscan los caminos que posiblemente son caminos de redención, que buscan tranquilizar las conciencias, que buscan en cierta medida, hermanos, no enfrentarse a la ley pura de Dios. Redenciones que no llevan más allá de un paso social, redenciones que son buenos comienzos de un discurso humanista, esfuerzos posiblemente para muchos loables, pero que no está la solución bíblica, la solución de Dios en el problema. Yo quiero que tú entiendas, hermano, que el apóstol Pablo comienza en este capítulo 6 enseñándonos como pastor que nuestro hermano en Cristo es nuestro hermano, y en medio de la caída más violenta, estrepitosa, en medio del pecado más significativo, el apóstol Pablo te llama a compasión para ese hermano. Pero no la compasión que te desvíe de la ley de Dios, es la compasión que busca restaurar a tu hermano en el camino de la ley de Dios. Por eso el apóstol nos dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Qué es ser un cristiano espiritual? ¿Sabe, hermano? Los fariseos se consideraban hombres espirituales, profundamente espirituales. Eran tan espirituales que no podían tocar al pueblo, no volaban porque va contra la naturaleza humana, no estaban caminando sobre el suelo porque eso no ocurre. Se consideraban profundamente espirituales, y cuando el pueblo moría alrededor de ellos, espiritualmente, como dije anteriormente en unos sermones, estaban sin dirección y sin pastoreo. Ellos no se preocupaban, no les importaba, porque ese pueblo estaba maldito y ellos eran muy espirituales. Pero el apóstol Pablo nos llama a otra espiritualidad que responde a la vida de Cristo. Vosotros que sois espirituales, vosotros que te identificas con el dolor de tu hermano, que te identificas con la falta de tu hermano, que buscas la restauración de tu hermano, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sabes? La mansedumbre ha sido tergiversada en el día de hoy. La mansedumbre es pintada, es descrita por muchas personas como aquellos que yo oigo tu falta
y busco la forma que puedas mantener tu falta sin la culpa. Y por eso oímos muchos consejeros del pueblo, y a algunos les gusta oír a los consejeros del pueblo, ¿verdad? Por eso ven todas esas porquerías de programa, quién tiene la respuesta, quién tiene yo no sé qué, con una psicóloga que gracias a Dios nosotros nos dirigimos nuestras familias en esa forma. Y buscamos la forma para ella en mansedumbre, y para el ser humano en mansedumbre es buscar que el ser humano esté feliz en su pecado, sin culpa, y no haya condenación contra él mismo. Y lo ayudemos y lo levantemos, pero sigue con la otra, no hay problema. No tengas culpa. Ese consejero me entiende. Pero ese no es el espíritu de mansedumbre que nos habla aquí el apóstol Pablo. Es la identificación de cada cristiano con su condición, es la identificación de cada cristiano de saber de dónde fue tomado por Cristo. Por eso el apóstol Pablo añade, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también estés en ese mismo camino. El versículo 2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo, hermano? Es la ley en este contexto de la compasión. Es el Cristo que se acerca a la mujer adúltera. Es el Cristo que pregunta, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? Es el Cristo del Hijo pródigo, que lo recibe con sus cargas, que lo recibe manchado, que lo recibe totalmente destruido, emocional, físicamente, destruido ante Dios, y lo recibe con la compasión que solamente Cristo puede dar. Es la ley de Cristo que se acerca a la viuda de Naín, esa mujer ya sola, esa mujer que había perdido a su único hijo y lo entrega en vida a los brazos de esa mujer. Oiga, qué mucho olvidamos de la compasión de Cristo. Qué Cristo más deforme tenemos. Es el Cristo que nos invita a sentir el dolor profundo de tu hermano. Es el Cristo que condena la autosuficiencia. Es el Cristo que nos señala que no estás completo, que todos los días necesitas de Dios, que todos los días tienes que doblar tus rodillas delante de Él. Por eso el versículo 3 nos dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y posiblemente me diga, pastor, lo que pasa es que tal hermanito cayó en ese pecado, pero yo no voy a caer en ese pecado nunca. Ay, yo no lo dudo, hermano. Vas a caer en el otro, el que a ti te gusta. Si tú te crees algo, si tú te crees autosuficiente ante la ley de Dios, si tú te crees que has llegado a alguna estatura espiritual, la cual te da el derecho de mirar sobre el hombro, oye hermanito, óyeme bien. El apóstol Pablo te dice que eres nada y te autoengañas. Es el que busca justificación para no restaurar. Es el que busca justificación para no vendar. Es el que busca justificación para no curar. Por eso el apóstol Pablo te invita a mirarte en el espejo de la ley de Dios. En el versículo 4 te dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. ¿Sabe? La única forma que usted puede someter a prueba su obra es por medio de la ley de Dios. No se compare con otro pastor o con otro hermano. Mírese en el espejo de la ley de Dios. Y entonces dice el apóstol Pablo, qué interesante, porque es como sarcástico, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo. Y cuando usted se mira en el cuadro de la ley de Dios, en el espejo de la ley de Dios,
usted verá lo miserable que es usted. Y no necesitará mirarse en el espejo de otro, como dice el apóstol Pablo. Porque usted tendrá que dar cuenta y responsabilidad por sus actos. Por eso en el versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Tendrá que asumir la responsabilidad de cada uno de sus actos. Usted tiene que dejarme el complejo de Adán y dejarlo afuera, dice aquí el apóstol. Deje el complejo de Adán, deje el complejo de Eva, la mujer que me diste, y Eva, la serpiente. Usted asuma la responsabilidad de sus actos, dice el apóstol Pablo. Usted es el culpable. Usted es el problema. Cuando asumimos esa madurez cristiana, cuando asumimos el rol que corresponde a cada uno en el cuerpo de Cristo, el crecimiento en nuestra vida es marcado. Y cuando vienen las situaciones más terribles, nos vemos como robles frente a ellas. O posiblemente, escuche, y esto es muy importante, nos vemos como robles frente a ellas, posiblemente sin hojas, porque ya la tormenta nos pasó por encima y estamos sin hojas, pero estamos de pie. Estamos de pie. ¿Sabe algo? Y lo he visto aquí en Puerto Rico. Usted sube por esa cuesta después del segundo peaje de Calley y ve los robles, todos esos robles hermosos en la primavera, hermosos. Y los vi cuando pasó uno de los famosos huracanes y los vi después cuando renacieron. Estuvieron firmes, firmes, hermano, sin hojas, pero sabiendo que venía el momento del fruto, porque afrontaron la tormenta y asumieron su responsabilidad y su naturaleza y fueron firmes. Es en ese espíritu que la compasión, el agradecimiento, el fruto surge en la iglesia de Cristo. Y por eso usted ve que en el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es la iglesia que busca el bien de aquellos que lo instruye, que mantiene a su pastor, que busca el bien de sus ancianos, que busca el bien de sus maestros, que están en el trabajo continuo. Es aquellos que comparten también ese crecimiento. Ustedes me lo han manifestado muchas veces. Oh, pastor, esto que aprendí hoy, wow, no lo había visto. Oiga, qué tremendo esto, yo nunca. Oh, cuán feliz estoy. Hablaba con un miembro de esta iglesia y le preguntaba, ¿cómo estás? Y él me decía, yo estoy feliz. Feliz. Y he estado en varias iglesias. Y no porque había encontrado el presbiterianismo fue feliz, soy yo. El presbiterianismo no salva a nadie. Por lo menos hasta ahora yo creo eso. Oiga, pero había encontrado las grandes verdades de la gracia y de la correcta interpretación de la ley de Dios. Y cómo la ley de Dios y la gracia se aplica a todas las esferas de la vida. Y había encontrado una respuesta para todo en la vida, emanada de la Escritura, de las grandes verdades que cambiaron el mundo. Y sabía que no tenía que rendirse ante el mundo y ante la argumentación vacía, la argumentación sistemática del mundo, que nos hace creer que tiene inteligencia, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos, siendo sabios se hicieron necios. Y por eso la felicidad emana de su vida, porque ha encontrado que la roca donde él estaba firme es verdaderamente firme. El versículo 7 es interesante, porque el versículo 7 es como si el apóstol Pablo hiciera un cambio así, ¡pap! Y de la compasión y de irnos a la ley, mirarnos en el espejo de la ley, nos habla de la retribución. En el versículo 7, no os engañéis. ¿Cuántas veces usted se ha engañado, hermano? Aquí todo el mundo se ha engañado, ¿oye? Hay gente que cree así una historia de algo, se la cree y vive su vida en eso. Todo el tiempo.
era una crítica que yo le tenía a mi padre. Políticamente, pues él tenía unas convicciones, y entonces él se creía una cosa y creaba un mundo ahí político tremendo, y él decía, y eso es así. Yo le decía, ¿y de dónde tú sacas eso? Pero ese mundo le daba confort, ¿verdad? Se autoengañaba, y murió en ese autoengaño, ¿verdad? Ya debe haber visto la realidad, pero ya no puede votar. Todos nos engañamos, hermano. Todos nos engañamos en la vida de trabajo. Llega un momento en la crisis del trabajo que usted sospecha que lo van a despedir y usted se autoengaña, no, a mí no me van a despedir. Y no hace provisión, y un día llega la carta. O se engaña en la relación de pareja. No, es que yo tuve la culpa. Pero ese ojo morado, es que yo tuve la culpa. Y como mujer se autoengaña y entra en ese síndrome. Y religiosamente todos nos engañamos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Usted oyó eso? Dios no puede ser burlado. Es imposible que el Dios verdadero... ¿Sabe? Esta semana estaba escuchando a una comentarista política que regularmente oigo, y dijo esta frase: el hombre siempre se puede equivocar y Dios pocas veces se equivoca. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Y yo estaba guiando y dije, ¿verdad? El que me veía posiblemente piensa que tengo un teléfono, pero estaba contestándole. Por lo menos ya no piensa que uno está loco, ¿verdad? Ya la gente habla sola. Y yo le contesté, Dios nunca se equivoca. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escuche bien, hermano. Si usted cree que la filosofía del mundo, de aquellos que dicen, mira, lo hice mal, pero me salió bien. Olvídate, hice esta trastada, hice esta poca vergüenza, pero nadie se enteró y me salió bien. Quiero que sepas que Dios no puede ser burlado. Viene un día que tu sabiduría se hará sal y agua. Pero la línea del apóstol Pablo, más allá del juicio final, profundiza en esta vida. Por eso el versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Si tú crees que incumpliendo la ley de Dios, que haciendo lo que te dé la gana con tu vida, te va a salir bien porque tienes buen sueldo, buena posición, yo no sé qué tengas. Quiero que sepas que el producto del pecado, que el producto de quebrantar la ley de Dios, que el producto de la corrupción, de dedicarse a la carne, es más corrupción. Por eso, cuando sembramos en generaciones pasadas en nuestro país, desarraigada la familia, la desobediencia a los padres, la desobediencia a los maestros en la escuela, hoy estamos cosechando. Y no hay ningún psicólogo que nos salve. Porque el que siembra para la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es interesante porque el contraste del apóstol Pablo es que aquel que siembra para la carne va hacia la condenación, va hacia las tinieblas, va hacia el fin, a la condenación eterna. Pero aquel que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y cuando hablamos de vida eterna aquí, es que la vida cristiana dará los frutos correctos, no los frutos que a ti te dé la gana. Eso es muy importante, muy importante. Las expectativas que usted espera de hacer lo correcto tienen que estar basadas en la Escritura. No crea las expectativas falsas que el mundo ha introducido en la iglesia, desde el punto de vista de la ofrenda, desde el punto de vista de la vida cristiana. ¿Sabe algo? Usted puede ser tremendo cristiano, y aspiramos todos a ser tremendos cristianos, y mañana usted perder su trabajo. ¿Me está escuchando? Y usted aspira a ser tremendo cristiano, un cristiano maduro, y mañana usted perder su vida. ¿Usted me oyó? Aquí el control lo tiene Dios.
Entonces, pastor, ¿qué significa? El Espíritu sacará vida eterna. Por eso el versículo 9 nos dice el apóstol Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra dice que el trabajo en el Señor nunca es en vano, porque segarás para ti, para tu familia, para tu iglesia en el tiempo de Dios. No en el tiempo que a ti te da la gana, hermano. Fortalecerás tu vida espiritual en el tiempo de Dios. No te canses de hacer el bien, dice el apóstol Pablo. Porque mire, hermano, el apóstol Pablo sabía que nos cansamos de hacer el bien. Y Cristo nos enseñó en esas grandes enseñanzas del Maestro que paguemos bien por mal. Bien por mal. Oh, pastor, qué dura es la palabra. Y yo se lo voy a negar. Cristo nos enseñó, oye, ama a tu enemigo, ora por aquel que te persigue. Segarás vida eterna, nos dice el apóstol Pablo. Ahí en medio de la pérdida de tu empleo, en medio de la enfermedad, allí en medio de todo eso, segarás vida eterna. Serás como el roble, firme y fuerte, estable, y verás los frutos en tu vida. En el versículo 10, el apóstol Pablo nos enseña quién es nuestra familia próxima. Todos conocen la UNICEF, ¿verdad? Es la Organización de las Naciones Unidas que combate el hambre en el mundo, principalmente en los niños, en África. Y en una ocasión, pues, yo estaba, no sé dónde, y estaba leyendo una literatura de UNICEF muy convincente. Y me convenció tanto que le hice un chequecito de $50 y se lo envié. Oye, me sentí tan bien, porque ellos describen que ellos hacen con los $50, ¿verdad? Son tantas latas de leche para los muchachos, son tantas, envías tanto. Pero de ahí no me han dejado tranquilo. Y todos los meses me llega una carta del UNICEF. Y ya esa satisfacción está entrando en sentimiento de culpa. Y no le estoy diciendo que no contribuya, ¿verdad? Es que el apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad? Que cuando estemos así, cuando tengamos esa gran oportunidad, mire cómo dice el versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, al cuerpo de Cristo. Aquel que en el cuerpo de Cristo posiblemente pierde su trabajo, aquel que en el cuerpo de Cristo necesita una compra, aquel que en el cuerpo de Cristo necesita que lo levantemos de su condición, es esa compasión que Cristo nos enseñó para sembrar en el Espíritu, para segar vida eterna. ¿Sabe algo, hermano? En ese caminar que nos habla el apóstol Pablo, de la compasión, la ley y la retribución, en ese caminar que vamos a caer, que nuestras rodillas darán contra el piso, que nuestras lágrimas correrán como ríos por nuestras mejillas, en ese caminar, allí en medio de ese caminar, como siempre le he dicho a ustedes, allí siempre estará Jesús, allí siempre estará el Maestro. En ese momento difícil, en ese momento de dolor, en ese momento que necesitamos la mano amiga de alguien, allí estará el Maestro. Pero el Maestro nos pide que estemos ahí, que Él esté ahí por medio de su iglesia. Y cuando el hermano nos extienda la mano, es Cristo extendiendo la mano. Y cuando el hermano nos levanta, es Cristo levantándonos. Y cuando el hermano nos ayude, es Cristo ayudándonos. Y cuando el hermano nos abrace en medio de nuestro dolor pecaminoso, porque no hemos visto a la ley de Dios,
y le hemos fallado, es Cristo abrazándonos. Es en ese momento tremendo y glorioso, que oiremos las palabras de Jesús. Tremendas palabras de Jesús. ¿Dónde están tus acusadores? No están, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca. Imprégnala en nuestra vida, Señor. Que seamos compasivos, firmes, erguidos, sin echar hacia atrás, pero nunca rebajando tu ley. Que oigamos tu voz a través del hermano y la hermana. Que toquemos tu mano a través de tu iglesia. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermanos.